Muy buenas, jóvenes. Parece que hay un artista que me está pintando, pero no es así. Ya quisiéramos estar en ese lindo parque que se ve atrás del atril del pintor. Muy bien, vamos a continuar el tema del diodo Zener. Ahora lo vamos a estudiar en este video como un regulador de corriente continua. Es una de sus grandes aplicaciones, la aplicación del diodo Zener como regulador. Está atento al siguiente video. Una de las grandes aplicaciones del diodo Zener es actuar como regulador o conectarlo como regulador. Él puede ser utilizado en corriente continua como en corriente alterna. En este video únicamente vamos a ver la aplicación en corriente continua. Primero pongámonos de acuerdo en lo que es el concepto de regulación en electrónica. Me interesa el concepto aquí en electrónica porque en otros ámbitos puede tener otra explicación. Básicamente la aplicación de los diodos Zener es en el campo de los reguladores de voltaje. En el campo de la electrónica el término regulador es diferente a variar o al variador. Variar en electrónica es cambiar los valores de una variable eléctrica, voltaje o corriente sin importar su estabilidad. Aquí está la clave, que la palabra regulación en electrónica está asociada a la estabilidad. Regular en electrónica es mantener invariable un valor determinado de voltaje o corriente, independiente se produzcan cambios en la entrada y salida de un sistema electrónico. O sea, el concepto de estabilizador está asociado. Podríamos decir que el concepto de regular en electrónica es muy parecido al concepto de estabilizador. Veamos lo que es una fuente real de voltaje. Una fuente real de voltaje es una fuente que tiene un valor de voltaje que puede ser fijo o variable, pero tiene una resistencia interna dentro de la circuitería de él. Realmente no hay fuentes de voltaje ideales porque la fuente de voltaje ideal tiene cero resistencia interna, pero esas no existen. Si tú te das cuenta, una fuente real de voltaje tiene una resistencia interna denominada Rin. La fuente será mejor mientras esta resistencia tienda a cero, pero en las fuentes reales siempre hay un Rin. Ahora, ¿por qué va a ser mejor con la tendencia a cero? Lo veremos en este momento. Al conectar la carga RL a una fuente de voltaje, entre los terminales A y B, se forma un divisor de tensión. Lo que quiere decir que el voltaje de la fuente no es el mismo voltaje que cae en la carga que estamos alimentando. Hay una pequeña caída de tensión en la resistencia interna de la fuente, por lo tanto, emerge el concepto de porcentaje de regulación en una fuente de voltaje. El porcentaje de regulación de una fuente de voltaje es el voltaje sin carga de ella menos el voltaje a plena carga, o sea, con la carga conectada, entre voltaje a plena carga. En términos de fórmula es lo que estamos viendo en este momento. Por ejemplo, si una fuente tiene un voltaje de 30 voltios en vacío, o sea, sin carga, y si se le conecta cierta carga a una fuente, el voltaje de esta cae a 27 voltios medido con un tester, su porcentaje de regulación sería el siguiente: 30 voltios menos 27 voltios entre 27 voltios, y esto nos da un porcentaje de regulación de 11.1%. En la medida que este valor se acerque a 0.0%, la fuente será mejor. Veamos qué es el regulador básico de corriente continua con un diodo Zener. Tenemos aquí una fuente de alimentación de 20 voltios. Tenemos una resistencia limitadora, a la cual le vamos a llamar sector 1, limitador. Hay un sector 2, donde está el diodo Zener. Tenemos un diodo Zener de 10 voltios. Fíjate por favor, tenemos un diodo Zener de 10 voltios y una fuente de alimentación de 20 voltios de corriente continua. Corriente continua, no es corriente directa, es corriente continua. Y hay un tercer sector que es el sector de la carga. Las características del diodo Zener 1N
4740A son las siguientes. Él tiene un voltaje Zener nominal de 10 voltios. Recuerdas la curva característica, ¿verdad? Que había un voltaje nominal. Una corriente nominal de prueba de 25 miliamperios. Una corriente mínima de prueba de 0.25 miliamperios y una corriente máxima de 91 miliamperios. Quiero decirte que en este tipo de reguladores, si la corriente aquí en el diodo Zener, ya te diste cuenta que la corriente en la resistencia limitadora es la suma de la corriente en el diodo Zener más la suma en la resistencia de carga, ¿verdad? Entonces, si por el diodo Zener, bajo la consideración anterior que acabo de hacer, hay una corriente menor de 0.25 miliamperios, el diodo Zener se sale prácticamente de regulación. Así como está conectada este circuito, observa tú que tenemos 20 voltios y aquí la simulación de Proteus, porque este circuito ha sido simulado en el programa Proteus, que ya pronto lo empezarás tú a utilizar. Nos da un valor de voltaje en la carga de 10 voltios, independientemente de la corriente que circule por ella. Aquí emerge la ecuación del regulador, donde te dice que la corriente de entrada del regulador es igual a la corriente en el Zener más la corriente en la carga. Esta es la corriente en el sector 1 que te mostramos en la figura anterior. La IZ es la corriente del Zener. Aquí hay que tomar en cuenta las corrientes que nos proporciona el fabricante, mínima y máxima. Y la corriente en la carga, que depende prácticamente de la resistencia de carga. Veamos los valores en el regulador modelado en Proteus. Ya conectando algunos aparatos al primer circuito que les mostrábamos, tenemos los mismos 20 voltios de corriente continua a la entrada. En la resistencia limitadora de 1K están circulando 10 miliamperios. Por la carga, si tú divides 10 entre 2700 ohmios, nos va a dar una corriente en la carga de 3.70 miliamperios. Quiere decir que la diferencia de los 10 restando esto tienen que circular por el diodo Zener. Veamos ahora si disminuimos la carga, o sea, conectamos una resistencia de menor valor, o sea, se nos va a incrementar un poco la corriente en la carga y mantenemos fijo el voltaje de la fuente de alimentación. Modelado en Proteus, hemos bajado la resistencia a 1.1K. Mira, la corriente ahora en la carga es 9.02. En la resistencia limitadora casi es la misma, 10 miliamperios. Y ahora la corriente en el diodo Zener disminuyó peligrosamente a 1 miliamperio. Casi se está acercando a las características mínimas para que este voltaje aquí se mantenga idealmente en los 10 voltios. Por esta razón, porque se fue hasta el codo del diodo Zener, es que el voltaje no es 10 voltios, es 9.92. ¿Recuerdas la curva característica en el video anterior, verdad? Que en el punto S de transición tenía un voltaje de codo. Vamos a disminuir ahora el voltaje de alimentación y mantener fija la resistencia de carga inicial que teníamos, que era de 2700 ohmios. Hemos bajado el voltaje de alimentación de 20 a 18 voltios. Obviamente, si bajamos el voltaje de alimentación, la corriente en la resistencia limitadora tendrá que disminuir. Pero si tú observas, como tenemos el mismo diodo, tenemos los mismos casi 10 voltios que regula el diodo Zener. La corriente en la carga es 3.70 y en el diodo es la diferencia, 4.33, el cual prácticamente se sale del codo mínimo y por eso ha aumentado un poco el voltaje aquí, cercano a los 10 voltios nominales del diodo Zener. Veamos ahora variando V1 y la resistencia de carga en el regulador. Hemos bajado aún más el voltaje de la fuente de alimentación a 16 voltios, por ende la corriente en la resistencia limitadora nos va a disminuir
hemos variado, bajado un poco la resistencia en la carga, de tal manera que la corriente sobre ella es 4.96 y la corriente sobre el diodo Zener es la diferencia de esta 1.11 miliamperios, un poquito más allá del codo mínimo, por lo tanto el voltaje de regulación es 9.93, que está dentro del margen de tolerancia en una fuente de alimentación regulada. Veamos qué pasa si nosotros consideramos RL infinita. ¿Qué es RL infinita? O sea, circuito abierto. Mira el voltaje que hay entre el diodo Zener, que vendría a ser en los terminales de la fuente de alimentación. Tenemos el mismo voltaje para el que modelamos el primer circuito de 20 voltios. Tenemos acá la corriente circulante por la resistencia limitadora de casi 10 miliamperios y el voltaje en el diodo Zener se mantiene constante en 10 voltios en circuito abierto, o sea, RL infinita. Muchas gracias, espero que hayas aprendido acerca del tema y que te haya quedado claro el concepto de regulador Zener de corriente continua. Nos vemos en la próxima.